Los últimos rayos del sol se desvanecían sobre los Andes cuando las llamas comenzaron a devorar la hacienda Miralores. El fuego, como un monstruo hambriento, lamía las paredes de adobe y madera, haciendo crujir las vigas centenarias. En la oscuridad creciente, una figura silenciosa observaba desde las colinas, su rostro iluminado por el resplandor naranja del infierno que había desatado. No era solo una casa la que ardía esa noche. Era el símbolo de una injusticia que había permanecido impune durante demasiado tiempo. Chile, 1837. El país había declarado su independencia de España apenas 17 años atrás, pero las estructuras sociales coloniales permanecían prácticamente intactas. Mientras los ideales liberales circulaban entre la élite intelectual y se debatía la abolición de la esclavitud en los salones de Santiago, en las haciendas rurales del Valle Central, las relaciones entre amos y sirvientes seguían patrones establecidos durante siglos. La esclavitud había sido formalmente abolida en 1823 por la Constitución Política promulgada por Bernardo O'Higgins, pero en la práctica, muchas personas continuaban viviendo en condiciones de servidumbre. Las familias aristocráticas conservaban el control sobre sus trabajadores mediante un sistema de deuda perpetua, el inquilinaje, que ataba a generaciones enteras a las mismas tierras, a menudo con castigos físicos como método de disciplina. La justicia rara vez alcanzaba a los poderosos cuando abusaban de su autoridad. Especialmente vulnerable era la población de ascendencia africana y los pueblos indígenas, cuyos derechos existían principalmente en los documentos legales, pero no en la realidad cotidiana. En el valle de Aconcagua, a unos 100 kilómetros al norte de Santiago, se extendía la hacienda Miralores, una de las propiedades más prósperas de la región. Sus viñedos producían algunos de los mejores vinos del país, y sus campos de trigo alimentaban a media provincia. La dueña de este pequeño imperio era doña Mercedes Aldunate, viuda de Irarrázaval, una mujer de 52 años que había heredado la hacienda tras la muerte de su esposo 5 años atrás. Conocida por su severidad y su temperamento volátil, doña Mercedes gobernaba su propiedad con mano de hierro. Alta y delgada, siempre vestida de negro desde la muerte de su marido, su figura inspiraba temor entre los trabajadores. Sus ojos oscuros, hundidos en un rostro anguloso, parecían detectar la más mínima infracción, y su voz, sorprendentemente potente para su complexión, podía escucharse desde un extremo a otro de la casa principal cuando reprendía a algún sirviente por alguna falta real o imaginaria. Entre los numerosos sirvientes de la hacienda, destacaba Josefina, una joven de 20 años, hija de Trinidad, una mujer que había nacido en cautiverio antes de la abolición y que, aunque técnicamente libre, había seguido sirviendo en la misma casa donde había nacido. Josefina era callada y diligente, cualidades que la habían convertido en la doncella personal de doña Mercedes. Era una joven de belleza excepcional, con piel canela y ojos expresivos que revelaban una inteligencia aguda. Su madre le había enseñado a leer a escondidas, utilizando los libros de la biblioteca, cuando los patrones dormían, un secreto que ambas guardaban celosamente. Educada por Trinidad para ser invisible, para moverse como una sombra y anticiparse a los deseos de los patrones, Josefina había desarrollado un talento especial para observar sin ser vista. Conocía cada rincón de la casa principal, cada secreto de sus habitantes, cada debilidad de doña Mercedes. Trinidad, la madre de Josefina, era una mujer de 40 años que había resistido las dificultades de su condición con una dignidad silenciosa. Era la cocinera principal de la hacienda, respetada por su habilidad para transformar ingredientes simples en platos sofisticados que impresionaban a los invitados de Santiago, que ocasionalmente visitaban Miralores. De complexión robusta y manos fuertes, marcadas por años de trabajo, Trinidad mantenía una apariencia serena que ocultaba un espíritu indomable. Había criado sola a Josefina, después de que el padre de la niña, un trabajador temporal, fuera expulsado de la hacienda por orden del difunto señor Irarrázaval tras descubrir la relación. Trinidad había jurado entonces que su hija tendría un futuro mejor,
que algún día abandonaría la hacienda y conocería la verdadera libertad. La tragedia comenzó a gestarse en una calurosa tarde de enero, cuando la hacienda se preparaba para la celebración del cumpleaños de doña Mercedes. La casa bullía de actividad. Trinidad dirigía los preparativos culinarios en la cocina, mientras Josefina ayudaba a su patrona a vestirse para la ocasión. Fue entonces cuando desapareció uno de los valiosos pendientes de diamantes de doña Mercedes, una herencia familiar que la viuda consideraba su posesión más preciada después de las tierras. La furia de doña Mercedes fue instantánea y terrible. Convencida de que el robo solo podía haber sido cometido por alguien con acceso a sus aposentos privados, sus sospechas recayeron inmediatamente sobre Josefina. «Ladrona, desagradecida, ¿así pagas todos estos años de techo y comida?». La voz de doña Mercedes resonó por toda la casa mientras arrastraba a Josefina por el cabello hasta el patio central, donde los demás sirvientes fueron obligados a reunirse. «Quiero mi pendiente de vuelta ahora mismo, o juro por Dios que lo pagarás con sangre». Josefina, temblando pero manteniendo la compostura, negó una y otra vez haber tomado la joya. «Por la memoria de mi padre, señora, yo no he robado nada. Nunca tocaría sus cosas». Trinidad, al ver a su hija humillada públicamente, intervino. «Mi niña no es ladrona, doña Mercedes. La he criado con valores. Si se ha perdido el pendiente, debe estar en algún lugar de la casa». La intervención de Trinidad solo consiguió enfurecer más a la viuda. «¿Te atreves a contradecirme en mi propia casa? ¿Tú que no eres más que una cocinera, una antigua esclava que solo está aquí por mi caridad?». Lo que siguió quedó grabado en la memoria colectiva de la hacienda como el día en que se cruzó una línea invisible. Doña Mercedes, en un arrebato de rabia descontrolada, ordenó registrar no solo a Josefina, sino también las humildes pertenencias de Trinidad en la pequeña habitación que compartían madre e hija. El pendiente no apareció, pero la búsqueda reveló algo que doña Mercedes consideró igualmente imperdonable: varios libros pequeños y papeles con la escritura de Trinidad y Josefina, evidencia de que ambas sabían leer y escribir, una habilidad que la viuda consideraba peligrosa y subversiva en manos de los sirvientes. «Así que no solo crías ladrones, sino que también les enseñas a leer. ¿Qué más hacéis a mis espaldas? ¿Qué secretos míos habéis estado espiando?». La voz de doña Mercedes había adquirido un tono gélido, más amenazador que sus gritos anteriores. Trinidad, viendo el peligro en los ojos de su patrona, intentó proteger a su hija. «Fue idea mía, señora. Josefina no tiene culpa de nada. Si alguien debe ser castigada, soy yo». Esa noche, mientras la celebración del cumpleaños se desarrollaba en el salón principal con los invitados ajenos a lo que ocurría en las dependencias de servicio, Trinidad fue encerrada en la bodega de herramientas. Doña Mercedes, consumida por una mezcla de paranoia y crueldad, estaba convencida de que el robo y la alfabetización clandestina eran signos de una conspiración mayor entre sus sirvientes. Al día siguiente, cuando el último de los invitados abandonó la hacienda, ordenó un castigo ejemplar. El amanecer apenas despuntaba cuando Trinidad fue sacada de su encierro y llevada al patio trasero, donde un olivo centenario extendía sus ramas. Sin juicio, sin más testigos que los otros sirvientes obligados a presenciar el castigo, doña Mercedes ordenó a su capataz, un hombre llamado Remigio, conocido por su crueldad, que colgara a Trinidad del árbol como escarmiento para todos. «Que aprendan lo que les pasa a los que me roban y enseñan a leer a mis espaldas». Josefina, retenida por 2 peones que le impedían intervenir, gritó y suplicó por la vida de su madre. Sus ruegos cayeron en oídos sordos. Con una eficiencia mecánica que sugería que no era la primera vez que ejecutaba tal tarea, Remigio colocó una soga alrededor del cuello de Trinidad. La mujer, comprendiendo que su destino estaba sellado, miró directamente a los ojos de su hija. Sus últimas palabras, pronunciadas con una claridad sorprendente, resonarían en la mente de Josefina durante los meses venideros. «Recuerda quién eres, hija. Tu espíritu es libre aunque tu cuerpo no lo sea. Y recuerda que el fuego purifica todas las injusticias». El cuerpo de Trinidad
se balanceó lentamente bajo la luz dorada del amanecer. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio, roto solo por los sollozos ahogados de Josefina, quien había caído de rodillas, su mirada fija en la figura inmóvil de su madre. Doña Mercedes, contemplando la escena con una frialdad inquietante, se limitó a decir: «Que la dejen ahí hasta el anochecer. Y tú, Josefina, volverás a tus obligaciones inmediatamente. Tu madre era una ladrona y una rebelde, y este es el destino de quienes desafían el orden natural de las cosas». Esa misma tarde, mientras Josefina servía el té a su patrona con manos temblorosas y ojos enrojecidos, ocurrió algo inesperado. La pequeña hija del administrador de la hacienda, una niña de 7 años llamada Rosario, entró corriendo al salón, interrumpiendo sin ceremonias la merienda de doña Mercedes. «¡Mire lo que encontré, doña Mercedes!» Estaba entre los cojines del sofá de la galería. En su pequeña mano brillaba el pendiente perdido. El rostro de doña Mercedes palideció momentáneamente al comprender las implicaciones del hallazgo, pero su expresión se endureció rápidamente. «Déjalo sobre la mesa, niña, y vete a jugar afuera». Cuando la pequeña se hubo marchado, doña Mercedes miró a Josefina, quien permanecía inmóvil, con la bandeja del té entre las manos. «Esto no cambia nada. Tu madre seguía siendo una rebelde que enseñaba a leer a escondidas. Su castigo estaba justificado». Esa noche, cuando finalmente se permitió a Josefina recuperar el cuerpo de su madre para darle sepultura, algo se quebró definitivamente dentro de la joven. Con la ayuda de Pedro, un anciano trabajador que había sido amigo de Trinidad desde la infancia, enterró a su madre bajo un pequeño limonero en el extremo más alejado de la hacienda. No hubo ceremonia, no hubo sacerdote, solo las plegarias murmuradas por Pedro y las lágrimas silenciosas de Josefina. «Tu madre no merecía morir así, niña», dijo Pedro mientras cubría con tierra la improvisada tumba. «Doña Mercedes ha ido demasiado lejos esta vez. ¿Crees que alguien hará algo al respecto?», preguntó Josefina, su voz apenas audible. Pedro suspiró, su rostro arrugado reflejando décadas de resignación. «La justicia no está hecha para gente como nosotros, Josefina. Doña Mercedes es amiga del juez provincial y prima del intendente. Nadie la cuestionará». «Entonces tendré que hacer justicia yo misma», respondió Josefina, con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Durante las semanas siguientes, Josefina continuó sirviendo a doña Mercedes como si nada hubiera cambiado. Su rostro no mostraba emoción alguna mientras vestía a la asesina de su madre, le servía las comidas y atendía sus caprichos. Por las noches, sin embargo, la joven comenzaba a planear meticulosamente su venganza. No sería un acto impulsivo, sería una justicia calculada, un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos del orden social que había permitido la muerte impune de Trinidad. El primer paso de Josefina fue asegurar un lugar donde refugiarse después. A través de Pedro, estableció contacto con una comunidad de cimarrones en las montañas, descendientes de esclavos fugitivos que habían formado pequeños asentamientos ocultos en los valles andinos, lejos del alcance de las autoridades. Una mujer llamada Dominga, que había escapado de una hacienda cercana años atrás, visitaba ocasionalmente la región disfrazada de vendedora ambulante. En uno de estos viajes, Josefina logró hablar brevemente con ella y asegurar una promesa de refugio. «Te estaremos esperando en la quebrada de la Rayán después del próximo plenilunio», le susurró Dominga, mientras intercambiaban aparentemente inocentes palabras sobre el precio de unas hierbas medicinales. «Pero debes venir sola y sin que nadie te siga». El siguiente paso fue más arriesgado. Josefina necesitaba recabar información, comprender las rutinas y puntos débiles de la hacienda. Durante años había observado todo como una sombra silenciosa, pero ahora sus observaciones tenían un propósito definido. Notó que Remigio, el capataz que había ejecutado a su madre, tenía la costumbre de beber hasta perder el conocimiento cada viernes por la noche. Observó que los peones que vigilaban la propiedad durante la noche seguían siempre la misma ruta, dejando ciertos puntos sin supervisión durante intervalos predecibles. Y lo más importante,
Descubrió que doña Mercedes tomaba cada noche una infusión de valeriana para conciliar el sueño, una bebida que la dejaba profundamente dormida hasta el amanecer. Mientras tanto, en su papel de doncella personal, Josefina continuaba accediendo a los espacios más privados de doña Mercedes. La viuda, en su arrogancia, nunca consideró que la hija de la mujer que había mandado ejecutar pudiera representar una amenaza. De hecho, parecía haber olvidado completamente el incidente, retomando sus rutinas habituales como si nada hubiera ocurrido. Esta indiferencia ante la vida que había arrebatado solo reforzó la determinación de Josefina. A mediados de marzo, cuando el verano comenzaba a dar paso al otoño y los viñedos se teñían de tonos dorados y rojizos, Josefina finalmente consideró que era el momento adecuado. La luna llena iluminaría su camino hacia las montañas y una sequía prolongada había dejado los campos y estructuras de la hacienda particularmente vulnerables. 3 días antes de la fecha elegida, comenzó los preparativos finales. Con la excusa de que necesitaba hierbas para un remedio casero, Josefina recogió secretamente materiales inflamables, resinas de árboles, aceites y trapos viejos. Los ocultó estratégicamente en diferentes puntos de la casa principal y los edificios adyacentes. Cada noche, mientras la hacienda dormía, movía algunos de estos materiales colocándolos cerca de puntos críticos: la bodega de aguardiente, el depósito de heno, la biblioteca repleta de papeles y documentos centenarios. No actuaba por impulso, sino con la meticulosidad de quien ha tenido meses para considerar cada detalle. La noche señalada llegó con una quietud inusual. El viento que normalmente soplaba desde los Andes se había detenido, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Josefina preparó como de costumbre la infusión de valeriana para doña Mercedes, pero esta vez añadió una dosis extra de la hierba para asegurar un sueño más profundo. Cuando la viuda finalmente se retiró a sus aposentos, la joven esperó pacientemente en su pequeña habitación, contando las horas. A medianoche, cuando los ronquidos de doña Mercedes confirmaron que estaba profundamente dormida, Josefina comenzó a moverse. Primero liberó a los caballos del establo, asegurándose de que pudieran escapar del fuego. Luego, con movimientos silenciosos y precisos, inició pequeños focos de incendio en los puntos previamente seleccionados. No utilizó antorchas ni elementos obvios que pudieran delatarla, solo pequeñas brasas estratégicamente colocadas que tardarían en convertirse en llamas visibles, dándole tiempo para alejarse. El último foco lo encendió en la galería que conectaba la casa principal con las dependencias de servicio, bloqueando así la ruta más directa de escape. Antes de abandonar la casa por última vez, Josefina se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación de doña Mercedes. Por un instante, consideró abrirla, enfrentar a la mujer que había ordenado la muerte de su madre, explicarle por qué la hacienda ardería esa noche. Pero algo la detuvo. No era compasión, sino la comprensión de que el verdadero terror vendría cuando doña Mercedes despertara rodeada de llamas, atrapada en el infierno que ella misma había creado con sus acciones. Josefina abandonó la hacienda por una pequeña puerta lateral que daba a los viñedos. Con una pequeña bolsa que contenía algunas provisiones, los libros que habían pertenecido a su madre y el pendiente de diamantes que había sustraído del joyero de doña Mercedes, no como un robo, sino como una compensación por la injusticia sufrida, la joven se dirigió hacia las colinas. Desde allí observó cómo el fuego, inicialmente apenas visible, comenzaba a crecer y extenderse. Las primeras llamas visibles desde el exterior surgieron del depósito de heno, creando una columna de fuego que iluminó el cielo nocturno. Pronto, el fuego alcanzó la bodega de aguardiente, y una explosión ensordecedora sacudió toda la hacienda. Para entonces, los gritos ya habían comenzado. Sirvientes y trabajadores salían de sus habitaciones, confundidos y aterrorizados, intentando organizar una cadena humana para combatir el incendio con los limitados recursos disponibles. Algunos corrían hacia la casa principal para alertar a doña Mercedes, solo para encontrar el camino bloqueado por las llamas.
Desde su posición elevada, Josefina vio cómo Remigio, el capataz, emergía de su vivienda tambaleándose, aún afectado por la bebida. Vio a Pedro, el anciano amigo de su madre, organizando a los más jóvenes para salvar a quienes pudieran estar atrapados. Y finalmente, vio a doña Mercedes aparecer en una ventana del segundo piso, su figura iluminada por el resplandor naranja del fuego que devoraba su imperio. Incluso a esa distancia, Josefina pudo distinguir el terror en el rostro de la viuda mientras comprendía que estaba atrapada. Sus gritos, distantes pero audibles, pedían ayuda a sirvientes que ya no podían o no querían acudir en su auxilio. Josefina observó inmóvil cómo la mujer desaparecía de la ventana, presumiblemente buscando otra vía de escape, solo para reaparecer minutos después, cuando parte del techo se desplomó con un estruendo tremendo. Cuando las campanas de la hacienda vecina comenzaron a sonar, alertando de la catástrofe y convocando ayuda a Josefina, supo que era momento de partir. Con una última mirada hacia el infierno que había desatado, emprendió el ascenso hacia las montañas, hacia la quebrada del Arrayán, donde Dominga y su comunidad la esperaban. El fuego de Miralores ardió durante 3 días, consumiendo no solo la casa principal y las dependencias, sino también gran parte de los campos y viñedos. Cuando finalmente se extinguió, poco quedaba de lo que había sido una de las haciendas más prósperas del valle. Entre los escombros se recuperaron varios cuerpos, incluido el de doña Mercedes Aldunate, viuda de Irarrázaval, encontrado cerca de una puerta trasera, sugiriendo que había estado a punto de escapar cuando la estructura colapsó sobre ella. La noticia del incendio y la muerte de la poderosa viuda se extendió rápidamente por toda la provincia. Las autoridades, alarmadas por la magnitud del desastre y la prominencia social de la fallecida, iniciaron inmediatamente una investigación. Pronto se determinó que el fuego no había sido accidental. Los múltiples focos de origen y la forma en que se habían bloqueado ciertas salidas apuntaban claramente a un incendio provocado. Las sospechas recayeron inicialmente sobre los trabajadores descontentos, especialmente aquellos que habían presenciado el trato brutal que doña Mercedes dispensaba a sus subordinados. Entre los sobrevivientes, la ausencia de Josefina no pasó desapercibida. Pedro, interrogado por las autoridades, afirmó no saber nada sobre su paradero. Quizás murió en el incendio y su cuerpo no ha sido encontrado, sugirió, su rostro impasible ocultando lo que realmente sabía. Otros sirvientes, recordando el destino de Trinidad, comenzaron a murmurar que quizás la justicia divina había actuado a través de las llamas. El juez provincial, don Agustín Verdugo, un hombre conocido por sus vínculos con la aristocracia terrateniente, dirigió personalmente la investigación. Su interés no era tanto esclarecer la verdad como proteger a su clase social de las potenciales repercusiones de un levantamiento de sirvientes. La versión oficial que comenzó a circular fue que el incendio había sido causado por unos peones borrachos, 3 de los cuales convenientemente habían perecido en las llamas, imposibilitando cualquier contradicción. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a todos. Rumores persistentes señalaban a Josefina como la verdadera responsable. Algunos afirmaban haberla visto en las colinas esa noche, observando el incendio. Otros recordaban sus palabras tras el entierro de su madre: «Haré justicia yo misma». El administrador de la hacienda vecina reportó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Josefina dirigiéndose hacia las montañas la noche del incendio. Don Agustín, presionado por estos testimonios y por el clamor de las familias aristocráticas que temían que el ejemplo de Miralores pudiera inspirar actos similares en sus propias haciendas, intensificó la búsqueda. Se enviaron partidas de hombres armados a rastrear los valles y quebradas cercanos. Se ofrecieron recompensas por información sobre el paradero de Josefina. Se interrogó brutalmente a cualquiera sospechoso de haberla ayudado. Pedro, el anciano que había ayudado a Josefina a enterrar a su madre, fue arrestado y sometido a un interrogatorio despiadado. A pesar de las palizas y amenazas, el hombre se mantuvo firme en su historia. No sabía nada de Josefina ni de su posible conexión con el incendio. Después de 3 días de tortura, Pedro murió en su celda,
llevándose sus secretos a la tumba. Mientras tanto, en las montañas, Josefina encontró refugio entre la comunidad de Dominga. El asentamiento, oculto en un valle alto y de difícil acceso, albergaba a unas 30 personas, principalmente descendientes de esclavos fugitivos y algunos indígenas que habían escapado del sistema de encomiendas. Vivían de la agricultura a pequeña escala, la caza y ocasionales intercambios con vendedores ambulantes que mantenían su existencia en secreto. Los primeros meses fueron difíciles para Josefina. Aunque físicamente a salvo, las pesadillas sobre la muerte de su madre y las dudas sobre las consecuencias de sus acciones la atormentaban. Habían muerto inocentes en el incendio. Había logrado doña Mercedes comprender, en sus últimos momentos, por qué su mundo ardía a su alrededor. Dominga, una mujer sabia que había guiado a la comunidad durante más de una década, se convirtió en la confidente y mentora de Josefina. «Lo que hiciste no fue solo por venganza», le dijo una noche mientras compartían una infusión de hierbas junto al fuego. «Fue un acto de resistencia contra un sistema que nos niega nuestra humanidad. Cada uno de nosotros aquí ha tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir». Con el tiempo, Josefina encontró cierta paz. Utilizó sus habilidades de lectura y escritura, esas mismas habilidades que habían contribuido a la muerte de su madre, para enseñar a los niños de la comunidad. El pequeño pendiente de diamantes, la última conexión tangible con su vida anterior, lo guardó como recordatorio, no del odio o la venganza, sino de la promesa que le había hecho a Trinidad, que su espíritu sería libre. Un año después del incendio, cuando las búsquedas en las montañas habían disminuido considerablemente, un visitante inesperado llegó al asentamiento. Era Rosario, la niña que había encontrado el pendiente perdido de doña Mercedes, ahora una jovencita de 8 años. Había sido traída por su padre, el antiguo administrador de Miralores, quien había perdido su posición tras el incendio y ahora trabajaba como vendedor ambulante. «Sé que fuiste tú», le dijo Rosario a Josefina cuando se encontraron a solas. «Te vi esa noche desde la ventana de mi cuarto. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi padre». Josefina, sorprendida por la visita y la declaración directa de la niña, no supo qué responder inicialmente. «No te culpo», continuó Rosario. «Doña Mercedes era mala. Mi madre siempre decía que un día pagaría por su crueldad». Hizo una pausa antes de añadir: «Quería que supieras que el juez Verdugo murió hace 3 meses. Ya nadie te busca activamente». La noticia provocó sentimientos encontrados en Josefina. Por un lado, alivio al saber que la amenaza inmediata había pasado. Por otro, la comprensión de que la justicia, tal como la habían concebido las autoridades, nunca había sido una posibilidad real para gente como ella y su madre. «¿Qué pasó con los demás sirvientes?», preguntó Josefina. «Algunos encontraron trabajo en otras haciendas, otros se fueron a Santiago. Nadie quiso quedarse cerca de las ruinas. Dicen que está embrujada, que en las noches se escuchan los gritos de doña Mercedes mezclados con cantos africanos». La idea de que la memoria de Trinidad de alguna manera persistía en el lugar donde había muerto injustamente conmovió a Josefina. Quizás pensó, esa era una forma de justicia. No el castigo físico de los culpables, sino la perpetuación del recuerdo, la advertencia permanente sobre las consecuencias de la crueldad y el abuso. Después de la visita de Rosario, la vida en el asentamiento continuó con su ritmo tranquilo. Josefina nunca regresó al valle, pero ocasionalmente recibía noticias a través de los vendedores ambulantes que mantenían contacto con la comunidad. Supo que las tierras de Miralores habían sido divididas y vendidas en parcelas más pequeñas, poniendo fin a una de las últimas grandes haciendas coloniales de la región. Supo también que la historia del incendio y la misteriosa desaparición de la doncella había dado origen a leyendas que se contaban en voz baja en todo el valle de Aconcagua. Con los años, la figura de Josefina adquirió dimensiones casi míticas entre los trabajadores rurales. Se convirtió en un símbolo de resistencia, una prueba de que incluso los más oprimidos podían desafiar el orden establecido. Para las autoridades y las familias aristocráticas, en cambio, representaba una amenaza latente, un recordatorio inquietante de que la crueldad y la injusticia
podían generar consecuencias devastadoras. 5 años después del incendio, cuando Chile experimentaba transformaciones políticas y sociales que lentamente comenzaban a cuestionar las estructuras heredadas del período colonial, un periodista de El Mercurio de Valparaíso visitó las ruinas de Miralores para escribir un artículo sobre el famoso incendio y sus consecuencias para la región. Entre las entrevistas que realizó, una en particular llamó su atención, la de un antiguo peón que había trabajado en la hacienda durante más de 20 años. Lo que pasó esa noche no fue solo un incendio, declaró el hombre, cuyo nombre no quiso dar por temor a represalias. Fue el final de una época. Doña Mercedes creía que podía tratar a las personas como si todavía fuéramos esclavos, como si nada hubiera cambiado desde los tiempos de la colonia. Josefina le demostró que estaba equivocada. ¿Cree usted entonces que fue Josefina quien provocó el incendio?, preguntó el periodista. El hombre sonrió enigmáticamente. Lo que creo es que cuando cuelgas a la madre de alguien por enseñarle a leer, no deberías sorprenderte si un día te despiertas rodeado de llamas. Hay límites que no se deben cruzar, ni siquiera para los poderosos. El artículo nunca se publicó en su forma original. El editor, temeroso de las posibles repercusiones políticas, suavizó considerablemente las implicaciones y redujo la historia a una mera crónica de un trágico accidente. Sin embargo, copias manuscritas de la versión original circularon en ciertos círculos, alimentando aún más la leyenda de Josefina. En 1842, 5 años después del incendio, el gobierno chileno promulgó la primera ley que regulaba efectivamente las relaciones laborales en las haciendas, estableciendo límites a los castigos corporales y creando mecanismos de supervisión para prevenir abusos. Aunque insuficiente para erradicar por completo las prácticas abusivas, representó un paso significativo hacia el reconocimiento de la dignidad de los trabajadores rurales. Algunos historiadores posteriores verían en el incendio de Miralores uno de los catalizadores que aceleraron estas reformas, un ejemplo extremo de lo que podía suceder cuando la desesperación y el anhelo de justicia se encontraban sin canales legítimos de expresión. Josefina vivió el resto de su vida en el asentamiento de las montañas. Nunca se casó, dedicando su existencia a la educación de los niños de la comunidad y a mantener viva la memoria de su madre. Con los años, el pequeño refugio de Cimarrones creció y estableció vínculos con otras comunidades similares a lo largo de la cordillera. A medida que Chile evolucionaba hacia una nación más moderna, estos asentamientos ocultos comenzaron a integrarse gradualmente en la sociedad, manteniendo, sin embargo, sus tradiciones y su sentido de identidad. Cuando Josefina murió en 1879, a la edad de 62 años, había vivido lo suficiente para ver cambios sustanciales en la sociedad chilena. La esclavitud era ya un recuerdo distante, los derechos de los trabajadores estaban mejor protegidos por la ley y la alfabetización, ese crimen por el cual Trinidad había sido ejecutada, se consideraba ahora un derecho fundamental. Su tumba, una sencilla cruz de madera en un claro del bosque andino, fue marcada con una inscripción que ella misma había elegido. El fuego purifica todas las injusticias. Junto a ella se enterró el pequeño pendiente de diamantes, símbolo de la tragedia que había alterado el curso de su vida y, en cierta medida, de la historia regional. La hacienda Miralores nunca fue reconstruida. Las ruinas, gradualmente reclamadas por la vegetación, se convirtieron en un lugar evitado por los lugareños, especialmente después del atardecer. Las historias sobre apariciones y sonidos inexplicables persistieron durante generaciones. Algunos afirmaban ver a una mujer vestida de negro deambulando entre los muros derruidos, buscando desesperadamente una salida que nunca encontraba. Otros aseguraban escuchar cantos en una lengua africana desconocida, mezclados con el crepitar de llamas invisibles. En 1930, casi un siglo después del incendio, un historiador local llamado Manuel Sepúlveda publicó un estudio detallado sobre el incidente, basado en registros judiciales, testimonios de descendientes de testigos y documentos personales que habían sobrevivido al paso del tiempo.
El libro, titulado Fuego y Justicia, la historia de Josefina y Trinidad, desafió la narrativa oficial que durante décadas había atribuido el incendio a un accidente o a la acción de peones anónimos. Lo que ocurrió en Miralores en 1837 no fue simplemente un acto de venganza personal, escribió Sepúlveda en la conclusión de su obra. Fue un momento de ruptura en la historia social de nuestra región, un punto de inflexión en la larga lucha por la dignidad y los derechos humanos. Josefina, al desafiar el poder aparentemente intocable de doña Mercedes, demostró que incluso los más oprimidos podían resistir, que incluso las injusticias más arraigadas podían ser contestadas. El libro generó controversia. Algunos lo criticaron por glorificar un acto criminal, mientras que otros lo celebraron por recuperar una parte olvidada de nuestra historia. Sin embargo, su impacto fue innegable. Por primera vez, la historia de Trinidad y Josefina se estudiaba seriamente como un episodio significativo en la evolución social del país, no como una mera anécdota o leyenda rural. Hoy en día, lo que una vez fue la hacienda Miralores es un pequeño parque histórico. Un modesto museo exhibe artefactos recuperados de las ruinas y documenta la historia del incendio y sus protagonistas. Una placa conmemorativa, instalada en 2010 como parte de las celebraciones del bicentenario de la independencia chilena, resume la historia para los visitantes y concluye con una reflexión. El fuego que consumió estas tierras en 1837 iluminó también las profundas desigualdades de una sociedad en transición. La historia de Trinidad y Josefina nos recuerda que la justicia, cuando es negada por las instituciones, a veces encuentra otros caminos para manifestarse. Cada 15 de marzo, aniversario del incendio, descendientes de los trabajadores de la antigua hacienda y miembros de organizaciones de derechos humanos realizan una vigilia nocturna entre las ruinas. Encienden pequeñas velas que, vistas desde la distancia, parecen recrear el incendio que hace casi 2 siglos cambió el curso de muchas vidas. Algunos asisten para honrar la memoria de Trinidad, víctima de una crueldad inexcusable. Otros lo hacen para recordar a Josefina, cuya respuesta a la injusticia sigue generando debates sobre los límites de la resistencia legítima ante la opresión. La historia de la viuda que colgó a la madre de su esclava y la venganza que llegó con fuego ha trascendido su tiempo y lugar específicos. Se ha convertido en una parábola sobre el poder y sus abusos, sobre la resistencia y sus costos, sobre cómo las llamas pueden destruir pero también iluminar y purificar. En un país construido sobre capas de desigualdad y resistencia, el incendio de Miralores permanece como un símbolo ambiguo pero poderoso. Un recordatorio de que la historia no está escrita solo por los vencedores, sino también por aquellos que se atrevieron a desafiarlos, incluso cuando el precio a pagar fue extraordinariamente alto. Y en algún lugar de los Andes, según cuentan los más ancianos, todavía existe una comunidad fundada en parte por aquella joven que una noche observó desde las colinas cómo ardía el símbolo de su opresión. Sus descendientes, dicen, conservan la historia oralmente, recordando tanto la tragedia como el triunfo, tanto el dolor como la liberación. Y cada generación aprende la lección que Trinidad y Josefina pagaron con sangre y fuego. Que la verdadera libertad comienza con el conocimiento y que la justicia, cuando es negada demasiado tiempo, a veces llega envuelta en llamas.